Buenos días. Vamos a orar, vamos a presentar la palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo, este día. Señor, gracias por habernos traído aquí, Señor, a tu casa, donde te alabamos y Señor, nos gozamos en tu presencia. Señor, nos gozamos de saber que tú estás aquí, Señor, de reconocer que tú eres Dios, Señor, de saber que eres precioso, que eres hermoso, Señor. Gracias por la obra que haces en nosotros, gracias por tantas bendiciones, Dios mío, gracias por guiarnos en estos tiempos, en este mundo, por guardarnos, por protegernos, por guardar a nuestras familias. Dios mío, yo te sigo pidiendo que nos sigas hablando y que nos sigas guiando, Señor, con tu cobertura, Señor, Dios mío, con tu amor. Dios mío, tú tienes misericordia de nosotros. Dios mío, nosotros fallamos, pecamos. Aún así tú eres amor, Dios mío, y nunca nos abandonas, Señor. Dios mío, bendice la palabra hoy, Señor. Toca los corazones, Dios mío, más duros de este lugar, Señor. Quien hoy, Señor, te escuche por primera vez, que hoy se enamore de ti. Señor, quien hoy haya venido aquí por primera vez, Señor, que tú la abraces, Señor, y la adoptes, Señor, como has hecho con nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y para mí no hay nada más, yo creo que, no lo sé, yo hace muchos años el Señor me abrió una puerta, una ventana, algo que yo no conocía, y era leer la palabra de Dios. Y conocía la Biblia, bueno, conocía el término Biblia, el libro, pero el Señor, cuando se reveló a mi vida, lo que más precioso dio fue su Espíritu Santo, claro que sí, que a través de él pues podemos leer la palabra, entenderla y conocerla, ¿no? Y también ponerla por obra, ¿sí? Amén. El Señor nos habla de que hemos de ser oidores y hacedores de la palabra. Y bueno, yo quería basarme rápido en los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que estamos viviendo, dice el Nuevo Testamento que los postreros tiempos serán peligrosos, violentos. Es que no habla muy bien de ellos, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que es verdad. Hay muchos avances tecnológicos, hay muchos avances donde, bueno, al hombre le facilitan las cosas en el trabajo, en herramientas, en muchas cosas que hemos visto, pero también vemos que otras tantas y otras cuales son muy perjudiciales para el hombre, para el humano, ¿sí? Amén. Y vivimos en un auge, ¿no? Vivimos según las modas, vivimos según las tendencias, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, de expresarnos. Pues vivimos bajo tendencias y modas, y el Nuevo Testamento nos habla de ello, ¿no? De tener cuidado de las pasiones de estos tiempos y de los que vivimos, ¿no? Pablo ya hablaba de ello, y pues imagínate ahora, ¿no? Y nos habla de que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, pues como estoy compartiendo, conociendo a Dios, conociendo su palabra y siguiendo su palabra, ¿no? La palabra es fiel, es clara, y el Señor nos habla, ¿no? De que Él es el camino, ¿no? Y vivimos unos tiempos donde, bueno, aquí en España y en Europa, yo no sé, en todas las partes, porque yo creo que esto se generaliza, porque todo es espiritual, pero estamos viviendo unos tiempos donde la política están interviniendo mucho en lo que son, bueno, las vidas, ¿no? Las familias, la forma de comportarnos. Y yo creo que el medio espiritual, ¿no? Yo pienso que yo conozco el bien y también reconozco el mal, pues utilizan mucho, ¿no? Lo que son dirigentes mandatarios para traer mentira y traer engaños, ¿sí? Y vivimos unos tiempos donde viene mucho la palabra libertad, progresismo, ¿no? Últimamente quizá los mandatarios que tenemos en España pues hablan mucho de que son progresistas, ¿no? ¿Qué significa progresismo, no? Progreso significa pues progresar, avanzar, mejorar, quizás un estado social, un estado de vida, pero esa palabra para mí no me habla muy positivamente, ¿no? Puesto que nos estamos dando cuenta de que se está permitiendo de todo en las vidas, se está aprobando leyes pues bueno, que son impensables. No es que nuestros pensamientos
sean antiguos o sean, sean pasados de moda. Es que estamos viendo de que se están avanzando en unos términos que son totalmente, pues, contradictorios. ¿Sí? Amén. No voy a especificar, pero podemos ver todo, ¿no? El manejo que está habiendo, ¿no? En ese progresismo de la ley trans, o de la ley de aborto, o de la ley de cambio de género, que a mí me habla mucho eso, ¿no? Yo no es que pueda decir ni estoy a favor ni estoy en contra, es que la palabra de Dios habla claramente de que está en contra. Por lo tanto, yo me asiento en la palabra de Dios, y algo que no puede moverme es el tiempo, es el progreso, es lo que digan unos hombres. Amén. Y yo creo que la palabra de Dios nos habla mucho, ¿no? Y nos habla bastante. Yo creo que en Proverbios y en los Salmos, pero en Proverbios nos da muchos consejos. Es un libro de consejos, de cómo adquirir sabiduría, que es el principio del temor a Dios, y otras tantas cosas, ¿no? Que nos tienen que enseñar a realmente saber, ¿no? Cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y saber realmente que tenemos, hacia dónde debemos de ir. Por lo tanto, yo quería hablar un poco sobre eso, sobre la palabra, ¿no? Y cuando hablamos de progresismo es como que todo lo atrás ya no vale, ¿no? Todo lo pasado, pues hay que borrarlo, hay que hacer normas nuevas, hay que convertir leyes nuevas. Qué casualidad o qué cosa, ¿no? De que, por ejemplo, España está basada en una constitución, en unas leyes las cuales son amplias, son casi completas y abarcan, pues bueno, una forma de vivir que tampoco, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero aún así ya se quiere cambiar ello. Se quieren meter nuevas leyes, y las que había antiguas casi abolirlas. Y eso nos puede llevar a una destrucción. Por lo tanto, hay que tener cuidado, ¿no? Cómo nos pronunciamos, hacia dónde vamos, cómo caminamos, hacia qué progreso, ¿no? de la sociedad es el que esperamos, ¿no? O hacia dónde nos lleva, ¿no? Sí. En Mateo capítulo 13, quiero compartir unos versículos sobre ello, ¿no? En el versículo 51, pues en este paso de capítulos, Jesús ministra a la multitud, ministra al pueblo, ¿no? A través de parábolas, a través de enseñanzas, de lo que es el trigo, la cizaña, de lo que es la enseñanza, ¿no? De lo que es el Señor. Y en Mateo 13, en el versículo 51, pediría un poco de silencio, puesto se está compartiendo la palabra de Dios, y si hablamos no escuchamos, y es tiempo de escuchar. Y el Mateo 13, 51 dice la palabra: Jesús dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y yo creo que estamos en tiempo donde a veces no entendemos, sino obedecemos y aceptamos y hacemos, ¿no? Y hay que entender los tiempos, hay que entender las políticas, hay que entender, es muy difícil entenderlas, pero sí hay que entender los tiempos que estamos viviendo y hacia dónde nos están llevando. Ya no es que sea de izquierda ni sea de derechas, pero palabra progresismo, hacia los lugares donde nos están llevando. El otro día escuchaba también la palabra ¿cómo es? Europeizar, ¿no? Somos de euperizarnos, ¿no? De ser europeos. Y son unos tiempos donde nos damos cuenta que realmente se está alejando de la palabra de Dios, prohibiendo el estudio, la lectura de la palabra de Dios. Hacer una campaña en la calle y predicar la palabra es muy difícil, tienes que hallar gracia para ello. Nosotros, gracias a Dios, una vez al mes podemos hacerlo en Madrid, pero porque utilizamos y ponemos la obra social de Remar como una campaña informática de información contra la drogadicción, pero como digas que quieres predicar la palabra de Dios, casi te lo prohíben. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos, no? Y hacia dónde nosotros vamos caminando, vamos obedeciendo. Y tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos. Dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y el padre de familia, pues como somos muchos de nosotros, nos damos cuenta de que, a veces es complejo, ¿no? El día a día, y que
y que tenemos que tener esa gracia, esa sabiduría de poder tener el entendimiento, como ha dicho antes, ¿no? De poder cada día poder actuar conforme a como Dios nos quiera dirigir, no como al hombre o estos tiempos nos quieran dirigir. ¿Este hombre o padre de familia sacó tesoros nuevos? Pues claro que sí, hay cosas, como he dicho, que nos están mejorando el día a día, la vida, como digo, herramientas útiles que vienen a nosotros, que es para mejorar nuestra vida, para mejorar la vida en nuestra familia, para unirnos más, para amarnos más. Pues mira, yo a veces no tengo que llevar mi Biblia en papel, la llevo en el teléfono, y muchas veces rápidamente pues leo un versículo o escribo cosas o mando un WhatsApp con un mensaje del Señor, y todo lo utilizamos para bien. Y yo creo que todas esas cosas nuevas deben de ser pues para impulsar, ¿no?, realmente la obra de Dios en nuestra vida. Y la obra de Dios en nuestra vida pues es mejorarnos, como he dicho de nuevo, amarnos, unirnos, valorarnos. Y a veces las cosas nuevas que están viviendo en esta vida lo que están haciendo es minando nuestra vida, destrozando los hogares, dividiéndonos, a los hijos con los padres, a los propios matrimonios, a los propios amigos. Hay que sacar cosas nuevas, hay que escudriñar en este mundo, hay que sacar las cosas positivas que realmente Dios nos habla de ellas, pero también hay que sacar las cosas viejas. Y habla de cosas viejas como cosas muy antiguas, y parece ser que en estos tiempos la palabra de Dios pues ya no vale, o no tiene cabida en la sociedad, o no tiene cabida en los hogares, pero la palabra de Dios tiene que ser lo principal en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Cristo es nuestro fundamento, nuestra roca. Sobre una piedra, sobre una roca que es Cristo Jesús, se edifica una casa. Después podemos edificar una casa, pues bueno, como Dios nos la plantee, en un país, en una ciudad, allí donde viajes, según tu trabajo, según los hijos que tengas, según tantas cosas que vengan, pero todas sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque es inamovible, porque ahí puedes mover, y seguramente vas a tener el agua de Cristo, tanto que estamos hablando, la palabra de Dios, todo que va a tener, pero que sea esa tu base. Y sobre esa base, pues edifica, y Dios te dará esa gracia para edificar. Por lo tanto, yo hoy te quiero dar ese consejo al padre de familia, que saquemos las cosas nuevas, pero también las cosas viejas, que no sea todo nuevo, y si es algo nuevo, que lo escudriñemos, que lo meditemos, y que sea de parte de Dios. Amén. Yo últimamente me gusta, reflexionar sobre lo que viene a mi vida y también sobre lo que veo alrededor, y veo a veces cómo esto auge de estos tiempos pues mueven a personas que dices, pero bueno, ¿cómo puedes, no, a estas alturas de tu vida, pues seguir esos caminos, esos tiempos? Pues no lo sé. Voy a decir algo que a lo mejor es una tontería, pero vivimos en el tiempo del tatuaje y se tatúa todo el mundo. Todo el mundo. Mayores, pequeños, jóvenes. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué te tatúas? ¿Por qué te haces un dibujo cuando la palabra de Dios pues habla de que no es bueno que nos tatuemos, de que no está bien que tatuemos nuestro cuerpo? Pues nada, lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque el vecino lo ha hecho y a mí me gusta, porque lo he visto en un futbolista y a mí me agrada, porque lo he visto en no sé qué y yo me agrada. Y nos podemos darnos cuenta de que a lo mejor pues es contraproducente para nuestra vida. Sí, veo muchos jóvenes que me miran raro, como diciendo, este hombre es raro, pero te hablo un hombre de experiencia. Te hablo un hombre que ha pasado quizás por caminos más difíciles que los tuyos, más graves. Y ahora me doy cuenta, ¿no?, de que cuidado donde ponemos nuestros pies. Hablo una cosa pequeña, pero sobre lo pequeño, como dice la palabra de Dios, nos enseña que habrá otras cosas pues espirituales o más graves que podemos hacer. Pues por ejemplo, como ser infiel. Ahora la infidelidad es algo que que se lleva, ¿sí o no? Yo hace poco tiempo veía en todos los autobuses una obra de teatro que decía, sé infiel y no mires con quién. Y toda la gente se reía y decía, wow, pues sí, pues es verdad. Pues la infidelidad es positiva o negativa. Trae consecuencias negativas, porque te divorcias, te separas, pierdes la autoridad, pierdes a los hijos, eso te lleva a que te sientas mal. A mí que me diga alguien que siendo infiel se siente bien, a ver, que levante su mano. No, hombre. Y son valores que no debemos de dejar. Vamos a coger las cosas nuevas que hay positivas, que Dios da gracia, a los médicos para poder sanarnos
y con avances técnicos, con avances, pues no lo sé, científicos, que valen para poder sanarnos. Hace tiempo un amigo mío en el Señor murió porque él era un hombre de fe y tanta fe tenía que decía que él confiaba que Dios le iba a sanar y no los médicos. Y cuando quisimos cogerlo ya había avanzado tanto un cáncer cerebral que ya no hubo remedio con él. Tampoco cojamos cosas nuevas y cosas viejas. Cojamos vuelvo a repetirlo, pues estos tiempos que son de Dios, que son buenos, y desechemos tantas cosas nuevas, pero que no tenemos por qué cogerlas. Porque yo me hacía una pregunta, ¿no? Y es que no sabemos las consecuencias, pero sí hacemos las cosas. Eso se llama insensatez, ser insensato. Si nos movemos en estos tiempos y vamos y hacemos y participamos sin saber cuáles son las consecuencias. Pero si estás basado en la palabra de Dios, Dios te va a dar luz, te va a dar entendimiento. ¿Para qué? Pues para que sepas cuáles pueden ser las consecuencias. Amén. Como he dicho antes, los jóvenes se ríen y dicen, vaya, siempre lo mismo, siempre no sé qué. Y hasta mi propio hijo a veces dice, jolín, papá, eres un carroza. Pero cojamos esas cosas, pero también, sobre todo, cojamos las cosas viejas, las cosas que son, pues bueno, que no son viejas tampoco, porque la palabra de Dios es ayer y es hoy también. Amén. En Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El hombre de por sí siempre somos rebeldes, ¿sí? El hombre de por sí nos cuesta ponernos el yugo de mansedumbre, de humildad, el yugo de reconocer, ¿no? El consejo. De siempre somos soberbios, el hombre, la mujer. De siempre tenemos la altivez de bueno, que nadie me dirija, de que nadie me aconseje. Ya soy mayor. Pero quien reciba a Dios en su vida, el primer fruto es la humildad, ser humilde, manso, para poder recibir el toque de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad. Y algo que hay en esta vida es que vamos muy deprisa, vuelvo a repetirlo, aquí lo he compartido muchas veces. No tenemos tiempo para nada, es un engaño del diablo. No tenemos tiempo para nuestra familia, no tenemos tiempo para nada, solamente para trabajar o buscar trabajo o enfocarnos en otras cosas, más que pararnos. Y como dice la palabra, en los caminos y mirad, ¿no? Y cuando a veces Dios viene a nuestra vida, pues sucede como a Pablo, nos descabalga del caballo. Pablo fue descabalgado y cayó al suelo y hasta quedó ciego. A veces no queremos ese toque de Dios. Que Dios siga hablándome, pero yo voy a mi camino, yo sigo caminando, ¿no? Yo considero a Jonás, como Dios le iba hablando, pero Jonás iba caminando, ¿no? Hacia el lado contrario de la voluntad de Dios. Tenemos que pararnos como hoy. El domingo es un día que decimos que es el día del Señor porque nos paramos, nos detenemos, se lo dedicamos a Dios para escuchar, para atender, para decir, pues sí, es verdad. Pero en el paso del día y de los tiempos tenemos que pararnos en los caminos. ¿Y qué caminos son los correctos? Pues dice la palabra que al hombre los caminos le parecen caminos buenos, pero son caminos de muerte. Solamente hay un camino, y el camino de la vida es el camino de Jesús. Amén. ¿Por qué? Pues porque está marcado, está escrito, dice lo que va a suceder. Ha habido generaciones, ha habido acontecimientos que nos comparten lo que sucede cuando tú lo haces. Pero las consecuencias de estos tiempos progresistas que te dicen, bueno, sí, cambia esto, cambia lo otro, elige lo que tú quieras, ve por donde quieras, exprésate como quieras, hasta cierto punto. Y puede llegar a un perjuicio que no sabemos cuál es. Paraos en los caminos y mirad, aleluya, y preguntad por las sendas antiguas. A mí me habla la palabra de meditad, ¿no? Meditad. Dice, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. ¿Hay descanso en tu vida, en tu alma, en tu interior? A lo mejor no hay descanso. Y es una consecuencia de inseguridad, de no saber dónde vas, qué hacer.
Ya el pecado trae inseguridad en nuestra vida, no nos deja dormir incluso, no nos deja vivir. Y no hay nada mejor que la paz de Dios en nuestra vida, el descanso, el saber que Dios sabe los caminos y que estamos andando en ellos, sí, amén. El Shabbat del camino del reposo del Señor en nuestra vida. Y tenemos que descansar en el Señor. Aquel que descansa en el Señor es aquel que sus preocupaciones están puestas en Dios. Sus preocupaciones están puestas en la obediencia, en cumplir. Yo muchas veces comparto a los hermanos y digo, hermano, la obediencia lo que trae es descanso en la vida. ¿Por qué? Porque tú has hecho tu parte, has obedecido, has cumplido el plan de Dios, has cumplido la palabra, y ya después Dios hará, y te das cuenta de que Él hará, trae grandes bendiciones. Mas dijeron, no andaremos, y creo que muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están aquí o escuchan, dicen, pues yo no andaré, yo seguiré mi camino. Pues oye, anda en tu camino, puesto el Señor trajo libertad, trajo esa libertad para cada uno de nosotros, pero Dios te quiere decir de que hoy escuches la palabra de Dios y que entiendas la importancia de hoy de recibir el mensaje que cada domingo se transmite aquí. Quizá muchos de ustedes han venido a otra cosa, pero yo doy gracias a Dios de ver personas que siguen viniendo y muchos siguen recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque están cogiendo la buena parte, la parte que parece que en un principio no es recompensada o no es fructífera, pero es la mejor. A su tiempo lo trae. Y hay hermanos que han venido aquí y me han dicho, Jesús, a través de la palabra, pues ha cambiado muchas cosas en mi vida. El otro día se marchó un hermano que fue a Colombia y vino a darme las gracias y a decirme, mira, vengo todos los domingos casi por obligación. Y es que a veces Dios nos obliga a entrar por esa puerta estrecha y angosta. Dice, y vine de una manera, pero salgo de otra, salgo renovado, salgo más cerca de Dios, más cerca de Jesús. Me ayuda durante la semana, me ayuda lo demás que me dan, pero me doy dando cuenta que lo importante es lo que estáis dando al principio, que es el pan de vida, el alimento espiritual. Amén. Y me alegraría de que hoy abrieras tu corazón y que meditaras en tus caminos, que tuvieras tiempo no para sentarte, sino para meditar, ¿no? Para escudriñar tu vida. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué tendencia tienes en ti? ¿Cuáles son tus movimientos? ¿Qué fuerza es la que te lleva a moverte? ¿Hacia dónde? Pues a mí me mueve el mundo, me mueve la sociedad, me mueven los tiempos. Hay tiempo para todo, dice el Señor. En Isaías, y con esto acabo, Isaías capítulo 2, pues aquí leía del reinado universal de Dios. Dios reina siempre. Aunque haya potestades en este mundo, Dios está por encima de todo. Pero quizás hay reinados en tu vida que siguen reinando en ti. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Sí? Amén. Parece que no, parece que la gente se está alejando, pero Dios tiene un plan. Y esto es una profecía que aún no se ha cumplido y nos hace hablar, ¿no?, de la venida de Dios, de la venida del Mesías, y nos habla de algo que ahora mismo no está aconteciendo, pero Dios tiene misericordia de nosotros, misericordia de los pueblos, y a su debido tiempo dice que será confirmado que el monte de la casa de Jehová será como cabeza de los montes. Aleluya. Ayer estaba yo viendo varios documentales, y casi todos los documentales que ahora vienen, o no sé, cosas que nos traen de Estados Unidos, ¿no? Porque quizás Estados Unidos es la moda, ¿no? Es un poco el paso adelante, ¿no? De ahí vienen muchas de las cosas, avances donde la sociedad sigue, ¿no? Y no sé hasta cuándo será, es el imperio que ahora mismo domina. Pero no nos damos cuenta de que ha sido un país, una sociedad que ha estado basada mucho en los principios de Dios, en el temor a Dios, en sus autoridades, en orando por ellos, en las familias, en las ceremonias, en los cumplimientos de reconocer a Dios siempre. De ahí a ser una nación reconocida y bendecida. Ha sido la nación que ha defendido a Israel cuando todos han ido en contra. Ha sido la única, y quizás, aunque Dios es el que guarda y protege a su pueblo, pero utiliza a otros para protegerla, y Estados Unidos ha sido. ¿Por qué?
Pero hay algo que está pasando. Y a través de la política, a través de los movimientos, es que están intentando, pues, el plan mundial, que es que Dios no existe, que Dios no debe de contar. Y es un tropiezo, es un engaño, es una mentira. Y tenemos que orar tanto, no por Estados Unidos, sino por nosotros primero, por España. Pero orar también para que Dios toque los corazones de los mandatarios. Y qué bueno sería una autoridad, ¿no?, que subiera a un parlamento, a un congreso y reconociera a Dios y tuviera temor de Dios. Sería precioso, ¿sí o no? No precioso, sino importante, valioso. Alguien que tenga unos valores basados en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos que orar para que se levanten hombres y mujeres valientes, que prediquen la palabra, que confíen en la palabra de Dios y que tengan esa autoridad que Dios le dé, porque Dios dio autoridad, creo que fue a Ciro, para utilizarlo como instrumento suyo, para poder hacer la obra de Dios. Y eso va a suceder, hermanos, eso va a suceder y eso se va a cumplir, porque la palabra de Dios, lo que dice, cumple. Dice la palabra de Dios: bien, sigue diciendo el versículo 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Amén. Qué bueno es que tú y tu casa, que sois un pueblo, vayáis al camino de Dios. Subamos al monte de Jehová, vayamos a la casa del Dios de Jacob, y que nos enseñe sus caminos. Amén. Qué bueno es que en tu hogar enseñes los caminos de Dios a tus hijos, que en tu casa haya temor de Dios. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿O hay otros principios? ¿O hay este progresismo que hay ahora? Que todo vale, todo sirve. No. Qué bueno es vivir en esa enseñanza. Y caminaremos por sus sendas, aleluya, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Dice: y juzgarán entre las naciones y reprenderán a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada, dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Y yo creo que estamos viviendo en una antesala de guerras. Y yo no soy muy bueno, aunque Dios nos tiene que dar palabra de profecía a todos, pero yo, según viendo cómo están las cosas, estamos a esto de liarse una gorda, ¿sí o no? En el momento que alguien se desvíe en un misil o cualquier cosa, vamos a entrar en guerra. Estamos en la antesala de conflictos bélicos. ¿Por qué? Pues porque la gente se ha olvidado de los caminos de Dios. Y esta es la palabra de Dios, de cambiar todo, de cambiar las espadas en rejas, en arados, las lanzas en hoces, y de no alzar la voz contra naciones, sino de unificarnos, empezando por nosotros, por nuestra vida, por la de nuestras familias, y extendiendo esa onda que es la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Y quédate con el versículo que hemos dicho: el padre de familia, siendo sabio, saca los tesoros nuevos y tesoros viejos. Hombres sabios, mujeres sabias, hombres que confían y temen en Dios, y mujeres que temen a Dios y se afianzan en la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra y por habernosla revelado a nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos donde hay un ataque feroz para poder tapar todos los pozos tuyos de agua bendita, para poder cerrar bocas de personas que publiquen tu palabra. Y damos gracias por este lugar. Damos gracias porque podemos estar aquí escuchando tu palabra. Damos gracias por tu mensaje, Señor, porque Señor, tú no dejarás de hablar, tú no dejarás de ministrarnos, porque tú eres amor y tú nos amas, Dios mío, y nosotros consideramos y reconocemos que somos tu pueblo y que tú eres nuestro Rey, de que tú nos diriges, de que tú nos guías, de que tú nos enseñas a caminar, no solo a servirte, sino a caminar en esta vida. Enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos y muéstranos cuál es el camino de la vida. Señor, quítanos de los engaños, de las mentiras, de los tropiezos, de las trampas que hay en medio de los caminos.
Señor, de este progresismo falso, de esta moda, Señor, política en este mundo, en Europa, donde parece que es la élite, Señor. Dios mío, que no nos dañe, que seamos sabios, que seamos valientes y que perseveremos en tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice a cada persona que escucha tu palabra, que la pongan por obra a partir de hoy en su casa, que pongan bandera tuya, que pongan estandarte diciendo que Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová es mi casa, y yo seguiré a su palabra. Gracias por ti, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.